tenemos el honor de presentar al catedrático internacional Magister Ingeniero Ernesto Cancho Rodríguez. Esta es una conferencia magistral internacional que será dictada por un ponente de la Universidad George Washington de los Estados Unidos, con amplia trayectoria internacional, experiencia en la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y en corporaciones multinacionales en Europa y en los Estados Unidos. Esta conferencia ha sido organizada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Magister Ernesto Cancho Rodríguez se graduó como ingeniero de sistemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ernesto realizó su maestría en la Universidad de George Washington, en el programa presencial de 2 años, y también completó una certificación en Business Analytics en dicha universidad, en Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Ernesto tiene amplia experiencia como docente universitario en el nivel de posgrado y de pregrado, tanto en la Universidad de San Marcos como también en otros centros universitarios. Ernesto tiene también una larga trayectoria de experiencia profesional internacional. Como ingeniero, se ha desempeñado en entidades multilaterales como la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en los Estados Unidos, y en empresas multinacionales como por ejemplo en la corporación Novartis, habiendo trabajado unos años en su sede central mundial, en la ciudad de Basel, en Suiza. Muy bien, estamos en la sesión 1 de las 2 sesiones que tenemos hoy, correspondiente a la semana 8. Es decir, este sería el 8º sábado que nos reunimos, hoy sábado 1 de agosto. Es decir, esta sería la clase 15, porque han habido 2 clases cada sábado. Por lo tanto, hoy día sábado 1 de agosto tendríamos la clase 15 y la 16. Entonces estamos en la primera sesión, que va de 8 a.m. a 10 a.m. y la segunda sesión va a ser la que va de 10 a.m. a 12 p.m. Excelente. Ya. Ya, entonces vamos a ver también tipos de lenguaje de programación, como hemos analizado la base de datos a nivel teórico, a nivel panorámico, ¿no? Porque después tienen un curso de base de datos para profundizar, CO2 1, base de datos 2, estructura de datos también tienen un curso especializado. El otro tema que vimos, sistemas operativos, también tienen un curso. Aquí, bueno, lenguaje de programación también va a servir como base también para lo que después van a tener en diferentes cursos de programación. Algorítmica 1, 2, 3. Entonces, vamos a ver un overview, una revisión general. Y a partir de eso evaluamos. Ustedes tienen ahora algorítmica 1, luego algorítmica 2. Estructura de datos, programación, obviamente al diseñar diferentes proyectos de software, lo van a ver a lo largo de la carrera. Y van a utilizar diferentes entornos de programación, como ya hemos comenzado a usar en los laboratorios de programación, en sus laboratorios de algorítmica, ¿no? Y es para C, han utilizado entornos para Java, o de repente, entornos para Python conmigo, etcétera. Entonces vamos a aclarar esos conceptos. Me presento, soy el ingeniero Ernesto Cancho Rodríguez, ingeniero de la facultad, y con maestría en la George Washington University, con certificación en Business Analytics, con experiencia nacional e internacional. Tenemos interrupciones, pero vamos a seguir. Con diploma de posgrado en la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Ya, y vamos a entrar directamente al concepto. Bueno, acá ustedes pueden aportar bastante por el hecho de que han practicado, han creado programas en diferentes lenguajes. Entonces, cuando hablamos de lenguaje de programación, vamos a formalizar la idea que tienen de una manera más organizada, más formal de expresarla. Tendremos que es cualquier lenguaje que vamos a usar para determinar el comportamiento, ¿no? De la computadora, el uso de los recursos de la computadora, el CPU, de memoria. ¿Recuerdan cuando ustedes, por ejemplo, están programando en C++ y asignan valores a una variable? Entonces controla el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, de la computadora para alocar cierta información en cierta parte de la memoria, y así, lo mismo cuando mandan comandos a impresora a través de un programa, hacer un programa en arquitectura de computadoras, por ejemplo, un programa
que envíe señales a un LED, a un cartel, a un focus, a una impresora, a un dispositivo de robótica. Entonces, pero para un lenguaje va a estar definido por un conjunto de reglas sintácticas. Ustedes han visto cómo en Python se escribe un poco diferente que en Java, un poco diferente que en C++. O sea, una manera en que vamos a estandarizar, que vamos a determinar para comunicarnos, ¿no? Es la manera en que vamos a establecer el lenguaje. Entonces vamos a definir diferentes estructuras de cómo se va a expresar cómo se van a expresar las órdenes, y a medida que aparecen diferentes lenguajes para diferentes campos o diferentes usos o diferentes generaciones, más avanzados, menos avanzados, o para diferentes fines, no es que necesariamente uno sea más avanzado que otro, a veces si comparamos A o B, sino que cada uno va a defender reglas sintácticas y estructuras diferentes, ¿no? Depende de finalidad, también depende de la evolución, también depende el nivel de actualización del lenguaje, ¿no? Entonces, de repente cuando hay un cierto nivel de avance, de facilidades para el manejo de recursos de la computadora, de memoria, de procesadores, facilidades para diferentes temas, diferentes puntos, y aparición de nuevos estándares, se ve la necesidad de formular un nuevo lenguaje que haría más práctico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a comparar hacer un algoritmo de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial en C++, o hacerlo en redes neuronales, para simplificar, o en Java o en Python, ¿no? En Python sería mucho más breve. Entonces, a medida que se ve que se pueden agrupar, se pueden organizar nuevas reglas sintácticas, nuevas semánticas, las nuevas máquinas tienen nuevas capacidades para procesar los procesadores, los actuales, a medida que diferentes elementos avanzan, o se descubren, ¿no? Se puede formular un lenguaje que empaqueta ciertas cosas, que abrevie ciertas cosas para cierto fin, cierto objetivo en específico, ¿no? De repente Python, el lenguaje R, otro lenguaje para analítica de datos, vale la pena que hayan sido creados porque nos abrevia el trabajo, que en Java de repente una red neural sería varias hojas de código, ¿no? Y de repente aquí lo puede invocar con unas 4 llamadas, una librería. Entonces, van apareciendo diferentes generaciones de lenguaje, para diferentes fines, o vienen de diferentes orígenes. Bueno, acá ustedes conocen C++, han hecho un pequeño ejercicio conmigo en Python. Eh, para web, como han averiguado varios grupos, sí, a 4 grupos, o sea, casi todos, o han escuchado en general, ¿no? Se usa mucho PHP, entre muchos otros. Y también JavaScript para programación en web y otros fines. C, C Sharp también son conocidos. Después, un lenguaje diferente, más también para trabajo con data, eh, creación de modelos estadísticos, modelos econométricos, modelos de diferente tipo. Tenemos también MATLAB, pero es otro tipo de lenguaje, no es scripting, no van a ver los mismos tipos de estructuras. De repente ingeniería de control lo van a ver, o si van averiguando por su cuenta, ahora que está de moda el tema de la analítica de datos, análisis de tendencias, análisis estadístico, inteligencia artificial, ¿no? Van a ver ahí Python, van a ver ahí lenguaje R, así de nombre por sí solo, ¿no? Sobre letra. Y bueno, como aclaré otra vez, SQL es más un lenguaje para base de datos, más que lenguaje de programación propiamente dicho. Entonces algunas fuentes van a encontrar que no lo consideran dentro de la categoría de lenguaje de programación con ese nombre, exactamente, de programación. Pero también depende de las fuentes que consulten. Antes de entrar a analizar más ejemplos, vamos a analizar esos ejemplos para discernir a qué tipos pueden pertenecer, etcétera. Muy bien. Y vemos de una manera global brevemente el tema. A ver, esto lo voy a colgar de todas maneras. Ujú. Vamos a ver. Obviamente, lo que es tema 9, o sea, el tema de la semana,
sería en la parte B, porque ya hemos comenzado con la semana 8 ahí, con la semana 7 ahí. Entonces vamos a ir apuntando las preguntas que podemos hacerles en base a lo que ya hemos discutido antes. Y luego las posteamos. Tipos de lenguaje de programación. Entonces, una vez que hablamos de definirlos, vamos a ver cómo se pueden agrupar, ¿no? Como cuando analizamos la base de datos, los sistemas operativos, cómo se pueden clasificar, como siempre, con diferentes actores. Pueden encontrar clasificaciones diferentes, de diferentes maneras de dividirlo en tipo 1, tipo 2, tipo 3, depende del criterio que se use para dividirlo, ¿no? Entonces podemos, según diferentes criterios, clasificarlos según el nivel de abstracción. Discutimos sobre el concepto de abstraer, ¿no? O sea, cómo concebimos las órdenes, los programas, los sistemas, los procesos que vamos a querer programar. Si hablamos de algo simple, programación estructurada, ¿no? Tenemos un proceso que queremos que se realice según el paradigma de programación, ¿no? Han escuchado diferentes paradigmas: programación orientada a objetos, programación orientada a eventos, programación estructurada, ¿no? Entonces habrán escuchado obviamente que POO, programación orientada a objetos, es un paradigma de programación, ¿no? Por poner un ejemplo de paradigma. Entonces, dentro de ese paradigma, ¿qué lenguajes se pueden utilizar para seguir ese paradigma de programación orientada a objetos? O en inglés, Object Oriented Programming, ¿no? Al revés. Programación orientada a objetos. Entonces, si utilizamos un primer criterio para clasificar, por ejemplo, el criterio de la forma de ejecución, cómo se ejecuta un programa que se haya creado en un lenguaje X, un lenguaje cualquiera. Según la forma de ejecución, podemos decir que podemos tener lenguajes compilados y lenguajes que se interpretados, ¿no? Para ejecutarlos. Entonces, ustedes recuerdan el proceso que siguen para ejecutar un programa en C++, en algorítmica, en programación anteriormente. Recuerden que primero lo compilan y genera algo interpretable, ¿no? Por la computadora, por la máquina. Y después agarran el elemento que ha generado la compilación y lo ejecutan porque ya la máquina lo puede interpretar, ¿no? A ver, sobre las preguntas. Programación orientada a objetos sería un paradigma. Vamos a ir anotando para ir preguntando junto con lo que hemos hablado antes, ¿no? Voy a poner en español. Entonces, si dividimos por la forma de ejecución, podemos tener lenguajes compilados, lenguajes interpretados, y también, desde la perspectiva de ciertos autores, podemos ver lenguajes intermedios entre ambas alternativas, ¿no? Entonces, ustedes conocen bastante de lenguaje C++ y han visto que necesita compilarse, ¿no? Entonces, ustedes escriben su código, de repente en dev C++, en el programa que utilicen, y ese código necesitan convertirlo a binario. Entonces ustedes lo depuran, luego sacan los errores, luego lo compilan y generan la versión compilada, el ejecutable, que ya tiene órdenes más básicas, ¿no? Si intentan abrir el ejecutable se dan cuenta que, o sea, ustedes no lo pueden entender, ¿no? Son órdenes, o están ceros y unos. La idea es que en general, cuando ustedes abren su ejecutable, su exe la máquina interpreta, ¿no? Por ejemplo, hace un programa de pizzas que le pide el menú que quiere, el nombre del cliente, etcétera. Entonces, ustedes le dan clic al exe o al ejecutable que han generado, con la versión compilada, y la máquina puede entender en qué momento la variable que almacena, por ejemplo, el nombre del cliente se va a almacenar en cierto momento, y que lo tiene que asignar, tiene que buscar un área de memoria para almacenar los datos de esa variable y el nombre de esa variable, etcétera, ¿no? Entonces, primero necesita ser compilado. Lo mismo es en C, en C++, en C++. Después tienen lenguajes interpretados, donde lo pueden interpretar pueden tener un programa que lo interprete directamente.
Entonces, para el tema de ensayar, hacer, ejecutar, en un momento, va a ser más rápido, ¿no? Ahí tienen Python, vieron ahí la diferencia, hicimos un pequeño ejercicio en Python. Este, tienen Ruby, tienen JavaScript. Luego, intermedio entre esos dos conceptos, tenemos Scala, Java mismo, Kotlin para celulares. Entonces, de todas maneras, va a haber un proceso de compilación del código fuente a un lenguaje intermedio. Pero este código intermedio se puede ejecutar en una máquina virtual, ¿no? Entonces hay más independencia de dónde se ejecute. Lo van a ver cuando programen Java, por ejemplo, en algorítmica 2, en programación orientada a objetos. Cuando ven la diferencia entre C, lo que hemos visto hasta ahora, y Java, su orientación a objetos, el uso de la máquina virtual de Java, y por qué beneficios tiene, ¿no? Porque puedo ejecutar qué beneficios implica que pueda ejecutar en una máquina virtual. Entonces, si necesito compilarlo, lo puedo interpretar directamente. O sea, que el sistema, mi computador, diferentes equipos, diferentes programas, antes que todo, lo pueden interpretar directamente. Ahí tengo cierta diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago, por ejemplo, un programa de analítica en Python, luego vamos de repente a ver un ejemplo, ¿no? Inmediatamente genero ahí en mis reportes, mis gráficas, mis análisis. Y aquí necesito otro proceso más con más pasos, ¿no? Hacer el compilado. Obviamente cada uno tiene sus ventajas, como les he dicho, ventajas y desventajas, como les he dicho, para cada uno puede usarse para fines específicos, ¿no? Si quiero algo, por ejemplo, para una máquina industrial, por poner cualquier ejemplo, que ejecute rápidamente, a un programa de menos peso en C++ y que ejecuta. Si quiero, por ejemplo, hacer analítica de datos, de repente uso Python para ir ejecutando en mi Jupyter Notebook, en mi plataforma, a medida que voy desarrollando, línea por línea y generando diferentes avances de este modelo de analítica que esté haciendo en Python. Entonces depende del uso, ¿no? Para que es uno ventajoso u otro. Después dijimos que se pueden clasificar de otra manera. Vamos a poner clasificación 2. Si los clasifico según el criterio del paradigma de programación. ¿Qué paradigma de programación usa? Entonces ahí podemos tener... primero definimos paradigma de programación. Es la manera en que los lenguajes se van a comportar en términos metodológicos, en términos estructurales. Por ejemplo, en lenguaje estructurado, ustedes han visto, crean un lenguaje en el main, en su programa en C++, crean, por ejemplo, las variables, vamos a poner un programa de restaurante, como hicieron uno de sus grupos, ¿no? Piden el nombre del cliente, el nombre del plato, el nombre de la bebida que quiere, produce pone un if, si pide esto, pasa esto, si pide pasa lo otro, crean una estructura, le dan las órdenes al pie de la letra, que pues siga camino A, o siga camino B, o siga una estructura repetitiva, un for. Entonces, en cambio, en programación orientada a objetos, puedo tener objetos, puedo crear objetos a partir de clases, por ejemplo, la clase empleado, la clase paciente, la clase estudiante, ¿no? Y que dentro del objeto tiene datos, como hemos visto anteriormente, cuando crearon su clase paciente, cuando hablamos después de estructura de datos, de structs, de objetos, de clase, bueno, justamente en esa clase de estructura de datos crearon su clase paciente, y después en base de datos hablamos de las tablas, ¿no? Los objetos de datos. Entonces, un objeto de datos, por ejemplo, el que ustedes han hecho paciente, va a tener ciertos datos que se van a llamar atributos, como vieron en la tabla, de repente 10 datos, y también hay ciertas funciones, por ejemplo, cambiar el nombre del paciente, darle de alta, darle de baja del hospital, etcétera. Entonces puede tener funciones dentro de un objeto, atributos dentro de un objeto. Si te ven como una tabla serían las columnas, o sea, qué tipo de datos tengo para cada instancia. Y la manera de organizarla me va a abreviar cuando quiero, va a ser más eficiente o más organizado y claro, más eficiente porque puedo reutilizar bloques de código, modularizar en bloques, y reutilizar un bloque, por ejemplo, todas las funciones del paciente o el objeto paciente varias veces, ¿no? En el módulo de contabilidad del hospital, de repente en el módulo de gestión de camas del hospital, etcétera. Entonces,
me va a permitir, entonces surgió después, por ejemplo, la orientación a objetos después de la programación estructurada, ¿no? Va a permitir ciertas ventajas, pero depende, como decía, del uso, ¿no? Si quiero velocidad, si quiero un programa pequeño de 10 líneas, de repente me conviene hacerlo de manera estructurada, etcétera. Si quiero unas macros en Excel, yo puedo ver, depende de un caso u otro que me conviene, ¿no? De repente estoy en el trabajo y quieren automatizar ciertas cosas y utilizan VBA, Visual Basic for Application, hacen una macro ahí tipo Visual Basic, entonces que también es un lenguaje, entonces pues rápidamente podemos hacer un ejemplo de diferentes tipos como si nada, ¿no? Incluso en esta misma plataforma. Si está basado más centrado en las funciones, hay combinaciones obviamente. Programación estructurada, lo que están viendo en algorítmica al inicio, ¿no? Cuando ven una búsqueda secuencial, por ejemplo, que no esté programada por objetos. Seguramente si lo han hecho en C, o C++, muy altamente probable lo han hecho en modo de programación estructurada. Paradigmas lógicos, paradigmas declarativos, paradigmas imperativos. Entonces hay también una gran variedad de lenguajes. Por ejemplo, antes de que aparezca todo el tema de grandes capacidades analíticas de datos en los últimos 4 años con, con programas como TensorFlow, PyTorch, lenguajes como Python, R, y más desarrollo de librerías que nos faciliten eso hacer rápidamente. Se tiene mucho de inteligencia artificial con Lisp. Entonces, ahí hablamos más de sentencias de un tipo muy diferente, ¿no? Entonces todo depende también del tipo de uso. A medida que ven diferentes campos o de aplicación, van a ver que depende más que todo de para qué se van a usar, de diferencias. Según el nivel de abstracción, sería un tercer criterio. Vamos a ver criterio 3 para dividirlos en grupos. Entonces, otra manera de clasificarlos, ¿no? Abstracción en este contexto se refiere a aislar la información que no sea relevante para poder hacerlo generalizar, ¿no? A una secuencia, un programa, un sistema, un modelo. Entonces podemos tener lenguaje de bajo nivel. Algunos creo que estaban comentando antes sobre el assembler, ¿no? O sea, voy directamente a decirle, por ejemplo, en qué espacio de memoria quiero asignar algo, entonces menos fácil de entender para alguien que recién inicia. Depende del lenguaje de alto nivel, alguien ve algo de Java, algo de Python, parece que estuviera leyendo inglés, ¿no? O sea, prácticamente es mucho más claro, porque, o por ejemplo, ustedes hacen su lenguaje en su programa en C++ y pueden tener, ¿no? Print, imprimir en pantalla tal mensaje, leerte en pantalla tal mensaje, sumar tal. Pero ustedes, entonces está hecho para que los programadores lo puedan entender, ustedes como personas. Y por eso después necesitan compilarlo para llevarlo a nivel de órdenes de máquina, ¿no? En ceros y unos, asignación de espacios de memoria, cosas que no entenderían, ¿no? Entonces el lenguaje natural, print, imprimir, leer, más o menos natural, lo llevan al lenguaje de bajo nivel o al lenguaje de máquina. Por eso que primero lo compilan para que la máquina pueda entender las órdenes, estén en el lenguaje de la máquina, ceros y unos, o en un lenguaje bastante básico. Entonces se los traduce por ustedes, ¿no? El compilador, por eso que compilan los programas que están haciéndose, igual cuando compilan un programa en Java, etcétera. Entonces el nivel va por ese tema. Bajo nivel sería el ensamblador, assembly o assembler, o traducido como lenguaje ensamblador. Alto nivel, ahí tienen Python, lo que estamos haciendo con el programa, ¿no? O sea, no ven tanto, no tienen que ir a ver. Entonces es más fácil comenzar, por ejemplo, con C. Si comenzaran con el lenguaje ensamblador, por ejemplo, verían este tipo de órdenes. No, abreviadas, que solo tengo unos bytes para enviar una orden. Tengo que registrar en tal espacio de memoria. Tengo que usar hexadecimales, por ejemplo, 2F. O sea, por ejemplo, de 2 ceros, de 2 9, en lugar de seguir 3 ceros, o sea, 30, sigue 2A, 2B, 2C, hasta 2F, ¿no? O sea, donde base 16, como habían visto en la pre, o si son otra base de numeración, otro tipo de órdenes más abreviadas. Entonces para aprender assembly tenía que aprenderse esas abreviaturas que significan, etcétera, ¿no? Entonces es un lenguaje de más bajo nivel, un ejemplo típico de lenguaje de bajo nivel. Entonces ahí directamente, como decía, veo áreas de memoria, acceder, por ejemplo, a la área
a la celda 30 de la memoria, ¿no? Aquí ven el ejemplo, una orden en el lenguaje assembler, ¿no? Así de simple vista, si alguien me dice que nadie me dice que es assembler, de repente no lo entienden, ¿no? En cambio, una orden de C o de Python dice print, imprimir, lo entienden, simplemente leyendo. Entonces, por eso es que de más bajo nivel, en un curso como arquitectura de computadoras ya podrían, ahí ven, por ejemplo, pequeños programas en Assembly, pueden hacer carteles luminosos, por ejemplo, que manejan los focos a través de órdenes de ahí, o calculadora, o mandar datos, por ejemplo, a través de puerto de impresora. Depende del tipo de ejemplos que su docente haga en arquitectura de computadoras, ¿no? En cambio, el lenguaje de alto nivel, así como han visto C, ustedes dan órdenes, ¿no? For, o sea, para todos los, por ejemplo, for i de 0 a 20. O sea, para todos los espacios del vector desde 0 a 20. No, for es para, ¿no? While, mientras esta condición sea verdadera, while significa mientras, ¿no? Prácticamente, para un programador cuyo lenguaje es inglés, prácticamente muchas cosas es como si estuviera leyendo. Solo que un lenguaje matemático más ordenado, donde solo tengo ciertas palabras, ¿no? While, for, print, imprimir. Entonces luego lo proceso con el compilador y la máquina lo reinterpreta por mí y lo vuelve en otro lenguaje, lo traduce por mí. Por eso dice traductores y compiladores. Había un curso, creo que ustedes todavía tienen un curso, ¿no? Compiladores, traductores. Entonces ustedes programan de alto nivel, eso le hace más fácil la programación. Cuando programan en C++, en Java. Entonces ahí tenemos la mayoría de lenguajes que han escuchado. A ver, ustedes ya hemos hablado ya de C++, de Java, todos esos serían de alto nivel. A ver, vamos a sacar las rayas. Ya. Eiffel, simulaciones, Basic, Visual Basic, Smalltalk, Haskell, a Ruby, antes lo mencioné, Lisp para inteligencia artificial, a COBOL, también más antiguo, bueno, más popularidad antiguamente, pero que se usan en determinados sistemas legacy, o sea, se usan para ciertos fines específicos o fines industriales, por ejemplo, o hay diferentes motivos por los cuales aprenderlos. No es que sean uno más antiguos necesariamente que otros de manera así estricta, ¿no? Depende del uso, ¿no? De repente alguien se mete a cierto campo, al tema de simulación, necesitar cierto lenguaje, o aprender un lenguaje parecido a Pascal, o a hacer mainframes en el BCP, de repente va a aprender a ver ciertos lenguajes que algunos autores podrían decir que son antiguos, pero no necesariamente, porque para ciertos usos tienen vigencia. Entonces ahí entraría la mayoría de lenguajes que conocen, en órdenes que son fáciles de entender, ¿no? Por ejemplo, la variable resultado pasa a ser el valor en variable de dato 1 más el valor en variable de dato 2. Cierra la orden. Entonces, es cercano al lenguaje natural. Basta leerlo con entenderlo, ¿no? Lo acabo de leer en mayor legibilidad, es más fácil de codificar. Entonces, para eso se crea el lenguaje, para que no tengan que programar todos, por ejemplo, en Assembler, ¿no? En bajo nivel, ¿no? Entonces, Python, o sea, por ejemplo, programar en C++ como ustedes hacen, te abrevia cosas que demorarían varias páginas de código y mucha más dificultad en Assembly. Programar en Python te abrevia, por ejemplo, dentro del tema de analítica de datos, de aprendizaje de máquina, de machine learning, te abrevia también cosas que tendrían muchas órdenes o muchas páginas, por ejemplo, si lo programan en C++. Ya, entonces, a ver, ejemplo típico. Ustedes conocen C++, tienen un código fuente, saben que lo compilan y se crea un archivo que si lo examinaran, si le dan clic derecho a abrir con un bloc de notas y quieren ver el contenido, van a ver que son así números y luego tienen en el programa ejecutable, aparte del código objeto, ¿no? Incluso pasan por varios pasos, si son más puntuales, más específicos. Entonces un lenguaje de programación de alto nivel va a necesitar pasar por esos lenguajes, ¿no? Entonces también se vincula con el tema que acabo de mencionar de compiladores, de lenguajes compilados. Necesito compilarlos, interpretarlos para vincularlo a instrucciones entendibles, ejecutables por la arquitectura de algún sistema operativo. Es de manera simplificada una descripción general para lenguajes compilados, ¿no? Si tengo, como en Java, una máquina virtual intermedia, sería un paso más, o un paso intermedio,
de tal manera que lo que interpreta la máquina virtual sea aplicable en cualquier sistema operativo. Entonces me facilita la portabilidad. Programo algo en Java y lo puedo ejecutar en sistema operativo Linux, sistema operativo Windows, en diferentes versiones, diferentes sistemas operativos. Luego cuando entren a utilizar Java en algorítmica, de repente algorítmica 2, o donde su profesor lo vaya haciendo, van a ver ahí las ventajas que significa la máquina virtual de Java y esas cosas. Entonces, es- este esquema aplicaría más a C++, pero en general es un esquema genérico de cómo funciona el proceso cuando trabajamos con un lenguaje de alto nivel, ¿no? Como ya les he explicado, son la mayoría de lenguajes con los que están trabajando. Entonces hay toda una variedad de lenguajes que han ido apareciendo en el tiempo. Hay, como les puse en unos rankings recientes, que tienen más vigencia, menos vigencia. O acá no estamos poniendo, por ejemplo, por vigencia, sino por año de aparición. Una genealogía y también cómo se vinculan unos con otros, ¿no? Por ejemplo, de C++ se vincula obviamente con C, ¿no? C con Plus, con algunos cambios o mejoras o cosas abreviadas, ¿no? Que antes tenían que citar ciertas librerías, asegurarme ciertas cosas, y luego se dio la capacidad de poder evitar eso. Y Java también hereda de C varias cosas, y así. Entonces, lenguaje de aparición reciente, obviamente pueden verlo gráficamente. Acá tienen Java, C Sharp, todo lo que es de plataforma. Como .NET de Microsoft, Python, también de aparición reciente, Ruby. Después, a ver, que vale la pena resaltar, ustedes C++ que están trabajando, con el que están trabajando, C, que se vincula, obviamente, Lisp, que era para temas, por ejemplo, de inteligencia artificial, pero más antiguo, ¿no? Declarativo. Ahorita, donde hay mucho desarrollo es en el tema de modelos predictivos, modelos analíticos. Que vale la pena destacar, COBOL, también dije, ¿no? Que tiene orígenes más anteriores, justamente como les decía hace unos momentos. Entonces, por último, el último elemento de este tema es el de entornos de programación. Nos referimos a los IDEs, o sea, en inglés Integrated Development Environment, ambiente o entorno de desarrollo integrado, ¿no? Por ejemplo, ustedes han usado Visual Studio o DevC++ para programar en C++, o algunos han utilizado NetBeans o Eclipse para programar en Java. Algunos han visto que se puede utilizar Android Studio para programar aplicaciones para celular, con el sistema operativo Android. Entonces, el entorno va a ser eso. El conjunto de herramientas que a veces incluyen depurador, para encontrar error en depurar, para debugar. Un compilador, ¿no? Por ejemplo, ustedes han utilizado todos DevC++, han compilado su programa ahí. Entonces, el entorno, vamos a decir, es la herramienta que utilizan para crear programas, es el entorno. Entonces ahí por lo menos el concepto ya queda claro. Entonces los temas que cubrimos aquí en el tema 9 son esos: conceptos básicos, tipos y entornos. En entornos podemos ver varios ejemplos, obviamente. Por ejemplo, para Java, ¿no? Hay mucha promoción de IDEA. Ustedes pueden descargar IntelliJ, que es una plataforma bastante completa. Pueden descargarla para estudiantes sin necesidad de licencia, ¿no? Registran con su correo.edu, declaran que son estudiantes, y como facilidad para toda la plataforma de ese proveedor lo pueden utilizar. Niño bastante avanzado, obviamente acá en la facultad bastante NetBeans, bastante Eclipse, que está basado en Eclipse, y Eclipse también serían buenos ejemplos. Si hablamos propiamente de Java, ¿no? Que en esta facultad, como les comentaba, probablemente van a ir viendo bastante. Muy bien, esos serían los 3 puntos. A ver, vamos a ver si reacciona. Programación orientada a objetos. Ya. Vamos a ver si para terminar sacamos... ya, asistencia. Un número al azar. A las 9 ya. El 8. A ver, Cristian Villantoy.
¿Puedes abrir tu micrófono? Solo para hacer una pregunta. A ver, vamos a buscar. No llegar a ingresar a la oficina de atención, ¿eh? Oficina de atención docente, ¿qué tal? Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Audio. Ah, ya, te pregunto, buenos días. ¿Recuerdas en qué significa ID? O en qué consiste? Si no necesariamente recuerdas la palabra. Muy bien, ¿no? En entorno de desarrollo. A ver, ya, Villantoy, va a poner participación. ¿Cuál era? ¿Lo saqué por apellido? Aquí está. Listo. Vamos a parar la grabación porque ya